Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos y para todas. Hoy, de manera especial, vamos a orar pidiendo por la pronta recuperación y acción de gracias también por la vida de doña Tarsilia del Carmen Machado Mosquera. Se encuentra en la UCI, ya está saliendo de una etapa de sedación para que despierte bien y su proceso avance positivamente. Mandan decir esta Eucaristía a sus 9 hijos. Y también tenemos noticias de David, un amigo médico que, cumpliendo con su deber, tuvo que atender un caso que fue llevado irresponsablemente a el centro donde él trabajaba, a una persona de COVID que falleció y él tuvo que auxiliarla por ser médico, pero su campo de acción no estaba preparado para este tipo de casos, entonces en este momento se encuentra en aislamiento para que Dios lo acompañe, lo proteja y todo pueda salir bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, la paz y el amor de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, reconozcamos con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, huid de la idolatría. Os hablo como a personas sensatas. Juzgad vosotros lo que digo. El cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo. Porque el pan es uno, nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. Considerad al Israel según la carne. ¿Los que comen de las víctimas no se unen al altar? ¿Qué quiero decir? ¿Que las víctimas sacrificadas a los ídolos son algo o que los ídolos son algo? No, sino que los gentiles ofrecen sus sacrificios a los demonios, no a Dios. Y no quiero que os unáis a los demonios. No podéis beber del cáliz del Señor y del cáliz de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar los celos del Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Palabra de Dios. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos:
No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto. Porque no se recogen higos de la zarza, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal. Porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Todo el que viene a mí escucha mis palabras y las pone en práctica. Os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó su casa, cavó, ahondó y puso cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa, y no pudo derribarla porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en práctica se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimientos. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó desplomándose, y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra del Señor. Bueno, algo bastante interesante con el tema de San Pablo en la carta a los Corintios, continuando pues como la catequesis de la carta a los Corintios, y es que no podemos servir a Dios y a los ídolos. Y hoy en día ya no tenemos la figura de la idolatría de los griegos. Para los griegos todo era Dios, entonces había el dios de los perros, el dios de las aves, en la mitología todo tenía su dios, el vino, el amor, el fuego, los truenos, el mar, todo tenía un dios. Y eran supersticiosos, entonces tenían un dios para cada cosa. Hoy en día hemos superado, o bueno, vivimos en unas categorías diferentes, y no tenemos la idolatría de muchos dioses, pero sí hay cosas que se convierten en ídolos. Definición de ídolo, según la fenomenología de la religión, es toda persona, lugar, actividad, cosa o animal que ocupa el puesto de Dios en nuestra vida. Como muchas veces ponemos cosas, circunstancias o actividades en el lugar de Dios. Para muchas personas, el trabajo se convierte en un ídolo. Tenemos que trabajar, estar trabajando y hacer las cosas y hacer y hacer y hacer y hacer. Incluso no por la remuneración, sino por la adicción al trabajo. ¿Y por qué sabemos que es un ídolo? Porque deteriora nuestra calidad de vida y todo gira en función de, ay padre, pero es que uno tiene que trabajar, el que no trabaja y que no coma. No estoy diciendo que no trabajen. Lo que pasa es que muchas veces el puesto que le damos al trabajo en nuestra vida absorbe todo lo que somos. Tenemos que sabernos acomodar a las situaciones históricas que tenemos, pero también darle un orden a la vida. El dinero es otro ídolo. Y vivimos en función del dinero y todo está en función del dinero y dele con el dinero. Mucha gente se queja de que no tiene tiempo para Dios. Es que ¿de dónde, Padre? Pero después desperdiciamos el tiempo en las novelas o en otras cosas que son poco constructivas. ¿Qué estás haciendo en tu vida que te produce esclavitud? Y esclavitud es lo que no te deja ser libre, de lo que dependes y aunque quieras o no quieras, tienes que hacerlo como un grillete que arrastras. Esa es la primera reflexión. La segunda que pone el Evangelio es algo bien interesante. Muchas veces nosotros escuchamos lo que Dios nos dice y no solamente pues en la misa o en una predicación o cuando leemos la palabra de Dios o cuando estamos orando o cuando nos dan un buen consejo, sino que en la vida misma nos va mostrando qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y seguimos tercos y cerrados y que no es así, ya juro de taco. Y por eso no tenemos buenos cimientos. Y al empezar a dejar de escuchar a Dios,
empieza nuestra vida a deteriorarse. Y yo voy a poner un ejemplo claro. Cuando yo estaba chiquito, yo me acuerdo del primer pecado que cometí. Yo tendría más o menos unos 7 años. Había llegado a una escuela pública después de haber estudiado en el Agustiniano del Norte, de haber estudiado en La Salle, pasé a una escuela pública. Tal vez uno de los regalos más interesantes y las mejores acciones que hicieron mis padres para educarme, porque educar no es ir a un colegio a recibir información, sino aprender a vivir, relacionarse con los compañeros, jugar, interactuar. Esto es una de las cosas más importantes de la educación, no solamente el que se nos metan conocimientos en la cabeza. Entonces mis padres me pasaron a una escuela pública y me enseñaron con eso que el mundo no es una campana de una burbuja de cristal donde todo es bonito. Encontramos dificultades. Yo me acuerdo que en un recreo alguien me metió un dedo en un ojo. Yo llegué llorando a la dirección, me dijeron que quién era, y yo después le señalé a una niña. Yo no sabía si era esa niña, pero la señalé, la regañaron. Cuando fuimos a salir ya para las casas, yo salí, estaba en segundo, yo salía y esperaba a mi hermano que estaba en cuarto y nos íbamos los dos. Y me acuerdo que pasó esta niña, estaba en tercero con otras amiguitas y dijeron, ese niñito, y me miraron mal. Y yo sentí que me había equivocado y sentí que debía pedirle perdón. Pero no lo hice, me quedé callado y la vi pasar. Desde ese día empezaron a cambiar muchas cosas en forma negativa en mi vida. Y entonces me volví mentiroso, peleón, bueno, muchas cosas, porque no hice caso a lo que Dios puso en mi corazón. Los invito a que ustedes escuchen qué les dice Dios. Padre, ¿y uno cómo se da cuenta? Eso es muy fácil, tú te das cuenta. Tú sabes qué debes hacer, tú sabes qué tienes que hacer. Simplemente hazlo. Porque lo contrario, podemos navegar, o más bien naufragar en las cosas religiosas, ver la misa o ir a misa, estar en un grupo de evangelización, en un movimiento espiritual, en una cofradía, y naufragar en medio de la palabra de Dios sin un asidero, sin un camino y sin un proyecto. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, fuente de la paz y del amor sincero, concédenos glorificarte por estas ofrendas y unirnos fielmente a ti por la participación en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu Hijo, para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Como un padre siente ternura por sus hijos,
así tú sientes ternura por tus fieles. Por eso, te alabamos y te glorificamos y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco, sobre nuestros obispos Rigoberto y Albeiro. Que todos los miembros de tu Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos. Por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Con tu palabra, Señor, y con tu pan del cielo alimentas y vivificas a tus fieles. Concédenos que estos dones de tu Hijo nos aprovechen de tal modo que merezcamos participar siempre de su vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Dos recomendaciones o dos consejos. El primero, escuchemos a Dios dentro. Él nos dice qué debemos hacer y cómo hacerlo. El segundo, y muy importante, cuidémonos porque el COVID-19 está presente. Ya somos el país, es uno de los países más contagiados de Latinoamérica. Estamos en unos niveles muy altos y a nivel mundial también ya estamos empezando a tener un puesto muy alto. El tema del COVID existe, es real. Por favor, cuidémonos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden permanecer en paz. Que tengan todos un feliz día.